¿Y cuál sería, digamos, la filosofía o la base, o no sé si la base cosmogónica, pues, que ya son diferentes, ¿no? Un poquito, de la medicina tradicional mexicana, sí, digo, ya así como un conjunto? Pues es una parte muy extensa de conocimiento, de información que hay sobre esto, que tiene que ver con las creencias y con la filosofía de los pueblos que existieron aquí antes de la llegada de los españoles, y después también con la llegada de los españoles ellos traen una serie de conceptos de fe y de filosofía de Europa. ¿Cuál sería la cosmogonía? Pues México tiene un sistema, hablemos de los nahuas, aunque te diré que los demás pueblos tienen también sistemas muy parecidos. Sí. En general yo diría que desde el norte hasta la Patagonia, los pueblos indígenas americanos tienen muchas cosas en común, y entre ellas es la cuestión de la cruz de los cuatro rumbos. Existe en casi todas las, no conozco, diría, sería un abuso decir en todas, ¿no? Pero sí te podría decir que no conozco una que no lo tenga. Entonces puede ser mi ignorancia, pero así es como yo lo veo. Está un concepto general que es Teot. Teot es como lo divino, como el todo, pero el todo sin una manifestación dual, sino simplemente es un todo, todo lo que existe. Exactamente, y hasta se parece mucho a la palabra. Claro. Yo he encontrado mucha similitud, demasiada similitud entre la filosofía náhuatl antigua, del Toltecayo sobre todo, y el pensamiento asiático, particularmente de China, de Japón. Y la similitud, yo lo explico en mi tratado de medicina tradicional, le dedico casi un tomo para tratar de explicarme muchas de esas similitudes. ¿Por qué? El esquema, diríamos, esencial, fundamental, dejemos un poquito toda la gama de deidades, de conceptos, de divinidades mesoamericanas, que en mi opinión, mis amigos y colegas antropólogos y todos que andan trabajando fuertemente en esto, pues tienen un número enorme de deidades que han encontrado, y no han atinado la mayoría de ellos a dar como una síntesis de cómo estaba estructurado esos sistemas. De cualquier manera, si nosotros leemos, para empezar, a León Portilla, leemos su obra de la filosofía náhuatl, encontramos elementos que nos dan mucha luz al respecto. Igualmente Alfredo López Austin nos da otros elementos para entender lo que era el Toltecayo. El Toltecayo, creo que me gusta más Toltecayo. Bueno, cómo era el sistema fundamental filosófico, y de ahí se derivaba su sistema de creencias, ¿no? Entonces Teot es como una entidad que no tiene rostro, es el todo sin fuerza, o con todas las fuerzas, ¿no? Sí. El todo de todo, ¿no? El todo de todo. Así, válgase la expresión. Y el Teot se expresa en el mundo ya físico, ¿no? Tangible, se expresa como Ometeotl. Y Ometeotl sí tiene la dualidad, es macho y es hembra. Pero también hay en las fuentes, ¿no? En algunas fuentes, no recuerdo de dónde, pero sí las he leído, y se las puedo pasar después, seguramente usted ya las vio, que habla de una unidad dual trinitaria, ¿no? Y que decían, pues era en realidad, pues esta como Trinidad, ¿no? O sea, posiblemente sí
los dos opuestos, pero que a su vez creaban un tercer elemento, ¿no? Perdón, sígale. Sí, bueno, la composición trinitaria es algo que estamos revisando últimamente, es más moderno, lo desarrollo con cierta amplitud en mi tratado de medicina tradicional. Yo me refiero a que la composición del hombre es la misma composición del universo. O sea, si el ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu, para mí es como decía, el cuerpo es la máquina, el alma es el software, Sí. el programa, el espíritu es la energía que mueve todo, Claro. todo eso. Pues el universo también tiene esos tres elementos. También tiene un orden que puede hacerse desorden como caos, pero pues hay las matemáticas, la física del espacio, todas esas leyes rigen su funcionamiento. Ese es el alma del universo. Y la energía, pues es evidente cuántas formas de energía hay en el espacio, ahí está la energía. Y la materia, bueno, es evidente que no se tiene que hablar mucho para decir que ahí está la materia, son los tres componentes del todo, ¿no? Para someter sería... Pero regresemos un poquito más a las concepciones netamente tradicionales. Las concepciones tradicionales nos hablan de Teot como el todo divino, el universo divino, y el Ometeot, que es el universo pero dual, expresado ya como fuerzas contrarias, complementarias. Es como en la tradición china, llamamos Tao. El Tao es equivalente al Teot de los nahuas. Esta manifestación dual, pues es el yin yang conjunto, pero en su conjunto, ya no como un Tao, sino como un universo dual. Y después del Ometeot, que es Ome, dos o dual, Teot, deidad, Dios o divinidad. Entonces hay otras traducciones de Teot que me parecen demasiado jaladas, como se dice. Sí. Hay gente que tiene las evidencias enfrente, pero les gusta buscar lo menos probable, lo menos factible, ¿no? Que pueden tener cierta realidad en lo que están diciendo, pero es finalmente lo menos determinante, ¿no? La traducción de Dios como Teo es una traducción correcta, y aparece ya desde los nahuatlatos más eruditos de la época colonial, que empiezan a traducirlo al español, con todas las limitaciones que eso pueda tener. Claro. Sigue siendo válida esa traducción. Entonces, Ometeot es el Dios de la dualidad, es la suprema deidad de la dualidad. Él no es macho ni es hembra, es las dos cosas. Claro. ¿Sí? Entonces, no es luz ni sombra, es las dos cosas. Él es la integración de los contrarios en todo el universo. La integración de contrarios y complementarios, porque además los contrarios no pueden vivir, no existen por separado. Uno depende del otro, y muchas veces uno es el otro, pero en cierto estadio diferente o en cierto matiz, porque no es una diferencia. Por ejemplo, esto de luz y sombra, o sea, es solamente el grado de energía luminosa que puedes encontrar, y en lo oscuro es donde hay muy poca energía de luz. Pero pues la luz no es solamente la luz visible, hay una gama muy grande de rayos, de partículas con ondulaciones, con frecuencias de onda más longitudes más largas o más cortas, frecuencias más aceleradas o menos aceleradas, y que no necesariamente podemos percibir. No todas las podemos percibir. Al contrario, lo que podemos ver es un rango muy pequeño de luz, muy corto del espectro luminoso. Entonces hay
hay otras luces, ¿no? Y hay algunas luces que se pueden encontrar en algo que para nosotros es totalmente oscuro, y ahí hay algo de luz. En otras palabras, la luz y la oscuridad solamente son matices, matiz. Donde domina la luz, pues decimos que es luz; donde está dominando la oscuridad, decimos que es oscuro. Claro. Pero nunca vamos a encontrar la oscuridad absoluta, ¿no? Que propiamente la oscuridad absoluta nos haría pensar en algún agujero negro. Un agujero negro, no, pero ni eso, porque, bueno, podría ser en la ausencia total de materia, pero eso es donde existe, no existe. Claro. Bueno, en nuestro mundo no. En nuestra cabeza, como un concepto, podemos imaginarlo, ¿no? Un lugar que no existe nada de materia, ¿no? Y por el otro lado, donde hay luz, es la materia hecha energía a su máxima fuerza, ¿no? Entonces, ¿dónde existe eso? Tampoco existe eso. Lo que existe es la mezcla de esos dos elementos. Wow. Sí. Entonces, sí, nuestros antepasados tenían un pensamiento bastante agudo. Y muchos de sus pensamientos, cuando yo los comparo con ideas y teorías modernas de astrofísicos, pues yo le encuentro mucha similitud. No soy astrofísico ni me las doy de serlo, pero sí me gusta revisar diferentes ciencias desde un punto de vista muy universal, muy general, aunque no pueda penetrar en los detalles, pero sí entender los conceptos de manera general. Y cuando lo hago de esa manera, pues yo encuentro mucho parecido, ¿no? Bastante parecido, y con conceptos modernos y conceptos muy antiguos, que pensadores mexicanos o de diferentes culturas pues eran muy avispados en ese tipo de cosas, ¿no? Aunque no tenían diríamos los instrumentos modernos para estudiar el universo, nos sorprende el grado de conocimiento que tenían. Bien, entonces está Teot, está Ometeot, que es la suprema deidad de la dualidad, y después Ometeot se compone de dos entidades que se llama Omecihuat y Ometecutli. Omecihuat, que es la mujer dual, y Ometecutli, el señor dual. ¿Sí? Se refiere a las dos fuerzas que están presentes en el universo. Las deidifican, lo piensan como dioses, pero en realidad son fuerzas que componen esa Ometeot, ¿no? Pero ellos también se les dice dualidad, ¿no? La mujer dual, literalmente, Omecihuat, significa que como mujer no es totalmente mujer, diríamos, sino porque ella misma tiene su contrario, dentro. Y el hombre, el señor Ometecutli, el señor de la dualidad, igual. O sea, no es un macho, válgase la expresión en cuanto a términos de sexualidad, no es un macho absoluto, sino tiene parte de la femineidad dentro de él. Entonces, así es como veían ellos esto, Omecihuat, Ometecutli, y se les puede decir como los padres creadores de todo. ¿Sí? Pero no están hablando de esa figura así de Adán y Eva, que a mí me parece pues bastante pueril, ¿no? Sí, Adán y Eva no, pues yo lo veo como dos grandes fuerzas universales que su interacción genera todo lo que existe, ¿no? Y en términos de física se podría sustentar muy bien todo eso. Bien, estos
¿Cómo es que generan ellos todo el universo? Pues a través de 4 fuerzas. 4 hijos. Ok. Ellos tienen cuatro hijos o 4 manifestaciones que proceden de esa interacción. Y cada una de esas fuerzas están ubicadas en los 4 rumbos del universo. Del universo o de cualquier parte, en lo pequeño, en el microcosmos como en el macrocosmos, ahí están los 4 rumbos. Siempre vamos a encontrar esos 4 rumbos. Y en cada rumbo son como polaridades muy ligadas. Cada rumbo le corresponde a una deidad. ¿Qué tipo de polaridades? ¿Cómo podría dar un ejemplo de esto, de que los 4 puntos cardinales o estas polaridades están en todo, ¿no? Por ejemplo, en un humano, una planta, ¿cómo lo ve? Bueno, está la interacción, está la materia, energía, el polo positivo, el polo negativo, en términos de electricidad. Los electrolitos guardan polaridades. La materia en sí es versus energía. Si no existiría. La materia y la energía es lo mismo, pero es diferente. Claro. La materia se puede transformar en energía, la energía se puede transformar en materia. Son 2 estados diferentes de algo que en el fondo es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, la vida, la muerte, el surgimiento y la caída, algo que se va deteriorando, porque son como sistemas termodinámicos abiertos, en donde con el tiempo la entropía va produciendo una destrucción del sistema. Entonces surgen nuevos sistemas y se van desintegrando hasta perderse otros. Y están siempre en una transformación permanente. ¿Y estos 4 hijos qué fuerzas son? Pues los 4 hijos que tienen ellos en la tradición tolteca, que es una tradición, por cierto, muy similar en ese sentido a la tradición purépecha. Es la misma deidad, nada más que al moverse en círculo, porque también ellos perciben que el universo es circular, O sea, conceptos muy modernos hasta hoy, que creemos que el universo es curvo. Ellos tienen ya esta idea del universo como un círculo. Porque estas deidades se mueven en círculo. También. Sí, la cruz al girar hace una rueda. Claro. ¿Sí? Bien, estas fuerzas que mueven esta cruz en la cultura tolteca son simplemente Tezcatlipocas. El Tezcatlipoca negro, el Tezcatlipoca azul, blanco, y así, exactamente. Esos colores están. A cada rumbo le corresponde un color. El color de cada rumbo no es. Este esquema de colores no es idéntico en todas las culturas, ¿no? Pero lo que sí es propiamente casi una ley de este sistema es que en cada extremo hay un color que lo caracteriza, hay una deidad y hay una fuerza, características de una fuerza en cada una de las... ¿Son muy similares estas características? No, cada una tiene sus características propias. Digamos, en las diferentes culturas. Entonces, ¿son similares las características? Un poco. En cierta medida sí. Si encontramos en la India, en China, si encontramos sus formas en que ellos se ubican, porque también tienen esta cruz. Claro. Los chinos en el origen tenían su cruz también con sus... Con los tibetanos se puede ver, sí, ¿no? así es. Y la cruz gamada nos está diciendo que se está moviendo. Y nos está diciendo en qué sentido se está moviendo. ¿Qué es gamada, perdón? La cruz tibetana de la buena suerte que tomaron los nazis para hacer su símbolo. Como la suástica. La suástica, sí. El Oli.
Es el all-in, sí, de nosotros. Ajá.